Son las 10 de la mañana, 5 minutos. Nos vamos con una noticia bien importante, porque el abogado Miguel Ángel del Río anunció que va a defender a los 4 policías que fueron llamados a interrogatorio por la Fiscalía, acusados de estar involucrados en las interceptaciones ilegales a la ex niñera de la señora Laura Sarabia y también a otra empleada del ex jefe de gabinete. Estamos con él. Abogado del Río, gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. María Camila, un saludo especial para usted y para todos sus oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué defender a estos funcionarios de la Dijín? Porque la Fiscalía miente, María Camila, y estamos reviviendo hoy un escándalo que ocurrió hace años, el escándalo de la ñeñe política. Cuando se destapó la ñeñe política, la investigación inmediatamente, cuando sale el reporte periodístico, salen a decir que entonces esto es, que aquí no hay ninguna responsabilidad penal por parte del presidente Duque, y es esta misma fiscalía, ¿no?, de la que estamos hablando en cabeza del fiscal Barbosa. Y entonces, hoy, con relación a la ñeñe política, tenemos 2 funcionarios de la Dijín de ese momento capturados, hoy en libertad, afortunadamente, y ya a puertas del juicio, precisamente para demostrar, y hemos demostrado incluso con elementos materiales probatorios, que eso fue una trampa de la Fiscalía precisamente para perseguir a estos funcionarios. Ahora, este tema es igual. Tenemos la misma Fiscalía que quiere atacar al gobierno nacional a través de un engaño. ¿Y cuál es el engaño por parte de la Fiscalía? Que funcionarios de la Dijín engañaron a un fiscal en Quibdó para ingresar los números telefónicos de la niñera y una empleada de la señora Laura Sarabia. Valga la pena advertir, María Camila, que todas las interceptaciones ilegales son absolutamente repudiables y que lo que hicieron o interceptar a las niñeras pues no tiene presentación. Pero que hayan sido los funcionarios de la Dijín los que hayan llevado a engaño al fiscal no es cierto, por 2 razones. La primera, existe un informe por parte del patrullero de la Dijín donde una fuente humana no formal, es decir, para conocimiento de los oyentes, un informante que ya le había pasado información a esta investigación, le entrega estos 2 números o estas 2 líneas, estableciendo que hacen parte de la estructura de alias Siopas, un hombre poderoso del Clan del Golfo en la zona del Chocó. Esas 2 líneas se le entregan o se le solicita entonces al fiscal del caso, el fiscal de Chocó, que ordene la interceptación para mirar si tienen relación, como lo dice la fuente, con alias Siopas. Eso ocurre el 30 de enero del año 2023. Empiezan las interceptaciones y a los 3 días, es decir, el día 3 de febrero de 2023, el analista de comunicaciones le informa al funcionario de la Dijín que las líneas interceptadas no tienen relación con la información de la fuente. El funcionario de la Dijín le informa al fiscal que no hay relación y le informa el 3 de febrero. El fiscal o la fiscalía continuó escuchando las líneas hasta el día 9, es decir, 7 días después que el propio funcionario de la Dijín le solicita la cancelación. Entonces, ¿por qué la Fiscalía continuó escuchando tanto a la niñera como a la empleada si los funcionarios de la Dijín lo habían puesto en sobreaviso? Y segundo, esa fuente humana que entrega información al patrullero era una fuente de la Fiscalía, es decir, tenía comunicación con la Fiscalía. Esos elementos son los que a mí me indican que aquí estamos frente a la posibilidad de una trampa por parte de la Fiscalía General de la Nación. A ver, pero es que usted nos ha dado muchísima información en esta respuesta, abogado. Eso quiere decir que lo primero, vamos por partes, lo primero, las interceptaciones ilegales existieron, ¿correcto? Correcto.
Listo. Lo segundo, según lo que usted nos está contando, no habría sido, la información vendría de una fuente no humana, lo que nos acaba de decir, una fuente humana, dice usted. Una fuente humana no formal. No formal, correcto, humana no formal. Y esta información ya les habían dado aviso a la fiscalía, y a pesar de que ya sabían en la fiscalía que no correspondían los teléfonos a nadie del Clan del Golfo, siguieron interceptando, según la información que usted nos está dando, ¿correcto? Siguieron escuchándola porque ya estaban interceptados. A los 3 días, recuerde que a los 3 días el analista le dice al patrullero de la Dijín: mire, lo que estamos escuchando no tiene relación con el Clan del Golfo. El patrullero de la Dijín inmediatamente, esa prueba la tenemos, inmediatamente le informa a través de un audio al fiscal del caso y le dice: señor fiscal, los resultados de esa información no coinciden con la información de la fuente. Y entonces ahí viene el primer punto: ¿por qué el fiscal del caso no canceló la interceptación? Entonces ya la responsabilidad no es, como lo dijo en su comunicado el fiscal Barbosa, es que unos agentes de la Dijín llevaron a engaño a un fiscal. No, señor, los propios funcionarios le están diciendo al fiscal: no coinciden las conversaciones, por favor cancélela. ¿Por qué duraron 7 días más escuchándolas? Ahora, le voy a hacer esta pregunta para usted, María Camila, y para todos sus oyentes. Si existía una investigación por un hurto con un radicado en la Fiscalía en Bogotá, y que ese despacho podía interceptar legalmente a la empleada y a la niñera, ¿por qué la señora Laura Sarabia va a buscar o va a dar una orden para interceptar unas líneas al otro lado del país? Eso no tiene ningún sentido. La señora Laura Sarabia no ha ordenado ninguna interceptación. Alguien evidentemente la ordenó. Alguien le entregó a la fuente esas líneas para llevar engaño, no a la fiscalía, sino a los investigadores de la Dijín. Eso es lo que hay que investigar con rigurosidad. Doctor del Río, pero hablemos de fechas, porque el comunicado de la Dijín de la Policía Nacional hablaba de que supuestamente se había solicitado el proceso el 26 de enero. Se interceptó, como usted lo dijo anteriormente, el 30 de enero, pero se tiene entendido que el robo al apartamento, el supuesto robo de la plata, fue el 25 de enero, ¿no fue así? No, las fechas no son correctas. La información que entrega la fuente es el 30 de enero de 2023. La interceptación empieza o arranca en la Fiscalía de Quibdó al día siguiente. Pero entonces, doctor del Río, un momento, entonces, ¿por qué la policía asegura que el proceso inició el 26 de enero? No lo digo yo, lo dice el comunicado mismo de la policía, dice que la solicitud se hizo el 26 de enero y la interceptación arrancó el 30 de enero. No, la información, yo no he visto el comunicado que usted me dice de la Policía Nacional, en el cual debe haber un error, porque entre otras cosas, se supone que a la señora la interceptan con ocasión a un robo. Se supone que la interceptación debe arrancar después de los hechos del robo, que tengo entendido fueron el 25 de enero. No es cierto la información que establece que la entrega de la información o el arranque de la interceptación haya sido el 26. La fuente entrega la información el día 30 y la interceptación arranca un día posterior. Y se lo digo por los documentos que tengo en mi poder. Es decir, que tampoco es cierto, según esta información, que el mismo día que la señora Laura Sarabia interpone la denuncia en contra de su ex niñera, es el mismo día que supuestamente mandan a interceptar las líneas. No es cierto. No es cierto. Ok. No es cierto, María Camila, porque entre otras cosas, mire esto que es importante. La solicitud de interceptación del proceso, aquí hay que aclarar que hay 2 procesos. Un proceso de hurto radicado y abierto en Bogotá con ocasión a la denuncia de la señora Laura Sarabia. Y un segundo proceso, que es el proceso en Quibdó, donde ingresaron esas líneas y se interceptaron ilegalmente. Entonces,
La información que se tiene es que la Fiscalía del Hurto ordena interceptar las líneas y que entonces esa interceptación rebota. ¿Eso qué significa rebota en palabras del ejercicio judicial? Cuando se intercepta una línea, esa línea la ingresan en una celda. Si en otro lugar del país se quisiera interceptar esa línea, no es posible. El sistema la bota porque la celda está ocupada por ese número. Lo que tenía que hacer la Fiscalía de Hurto, que no lo hizo y es otra irregularidad que me genera sospecha, es preguntarle al despacho de Chocó por qué razón estaban interceptando esa línea. Ese informe no existe, esa comunicación no existe. ¿Y eso qué significa? Significa que la Fiscalía de Hurto trató de interceptar la línea entre el margen de tiempo del 30 de enero de 2023 al 9 de febrero de 2023, que fue cuando finalmente se canceló. Y repito la pregunta, María Camila, si había una investigación en una Fiscalía de Hurto donde se iba a interceptar legalmente a unas personas, ¿por qué van a dar una vuelta para meter esas líneas en Chocó para hacer exactamente lo mismo que se podía hacer por vía legal? Señor del Río, pero es que con eso que usted nos está diciendo, básicamente también está poniendo sobre la mesa de que el fiscal general de la Nación dijo mentiras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo dentro del proceso ustedes van a demostrar que el fiscal general de la Nación está diciendo mentiras? No, yo no he dicho que el fiscal general de la Nación ha dicho mentiras. Yo lo que estoy diciendo es que lo que está diciendo la Fiscalía no es cierto. No sé si el fiscal general ha dicho mentiras o el fiscal general de la Nación ha sido llevado a engaño, que es muy posible, porque aquí en el comunicado él nos estableció que el fiscal había sido llamado a engaño. Y ningún fiscal ha sido llamado a engaño. Los fiscales conocían la información exacta de lo que estaba pasando. Es más, el fiscal tenía un deber legal que no cumplió. Hay una directiva que es la 04 del 21 que establece que cuando el patrullero o el investigador le entregue la información sobre la solicitud de una interceptación, él como funcionario tiene que hacer un análisis riguroso de esa información. Eso no se hizo. Claro, señor del Río, nadie ha sido llamado a engaño. Pero una pregunta, ahí cuando usted nos dice que cuando el fiscal recibe esa información del policía que hizo la solicitud, debió hacer la revisión, pues también hubo un funcionario que hizo la solicitud de que se hicieran esas interceptaciones. ¿Ustedes hasta este punto no saben quién hizo esa orden? Porque tiene... No, es que ya se lo expliqué al principio. El patrullero de la Dijín presencialmente recibe una información de una fuente, de un informante. Es ese informante el que le entrega esas dos líneas, advirtiéndole que hacen parte de la estructura del Clan del Golfo. Ese patrullero hace un informe y a ese informe le anexa la declaración de la fuente. Esa información se la entregan al fiscal del caso y el patrullero le dice: señor fiscal, con base en la información de la fuente, le solicito, bajo su criterio, que se intercepten estas líneas. Ese es el recorrido que se hizo. Ok, entendemos. Entonces ahora lo que toca esperar es, lo primero, que esperar a que estos 4 funcionarios de la policía, usted los defienda, miremos a ver qué dicen en la fiscalía y aparte de eso, pues que se pruebe finalmente que la fiscalía, según los documentos que usted tiene, duró 7 días más escuchándolos después de que la Dijín había informado que no pertenecían esos números al Clan del Golfo, ¿correcto? Correcto, y esa es la gran pregunta. ¿Por qué el fiscal inmediatamente no cancela? Hay 2 personas que hacen la solicitud de cancelación: el analista, que ya dio declaración, y el patrullero, porque el analista le pasa esa información al patrullero y el patrullero, tenemos un audio donde el patrullero le dice al fiscal: señor fiscal, el analista nos informa que estas comunicaciones no tienen relación. Y ahí surge otra pregunta que le hago a la mesa de trabajo. Imaginémonos que el funcionario de la Dijín, por ejemplo, tenía conocimiento de que esas líneas pertenecían a otra persona. ¿Por qué razón,
cuando el analista de comunicaciones le informa al patrullero que esas líneas no tienen coincidencia unas con otras, el patrullero no le dice al analista, sigamos escuchándolas unos días más a ver si encontramos. No, están los soportes que establecen que inmediatamente el analista de comunicaciones le informa al patrullero, el patrullero le informa al fiscal. Es el fiscal ya el que con esa información duró 7 días más escuchándola. Ok, entonces también, porque fíjese que claro, la Fiscalía y fuentes de la Fiscalía incluso nos contaron desde el viernes pasado que posiblemente estos funcionarios de la policía iban a entregar información suficiente para que posiblemente se pudieran dar órdenes de captura en los próximos días, mejor dicho, y le estoy hablando de las personas involucradas allí. Pero pues claro, usted es que María Camila, sí. es que tienen que haber responsables penales. Aquí no es que esto no es blanco y negro. Aquí existieron la comisión de unos delitos. Aquí se interceptaron unas líneas de unas personas que en realidad no tenían nada que ver con el Clan del Golfo. Eso es repudiable. Pero cosa diferente es que quienes estén involucrados en eso sean estas personas de la Dijín que recibieron la información. Esa es nuestra gran defensa, establecer que eso no fue así, establecer que esa fuente también era fuente de la Fiscalía y que el fiscal del caso duró escuchando esas interceptaciones durante un tiempo importante. Entonces aquí lo que hay que evaluar es que sobre la Fiscalía no hay una ausencia de responsabilidad. Hay que establecer, pero no entonces, como conejillo de India, el fiscal Barbosa salir en un comunicado en su enfrentamiento con el gobierno para sacar entonces mañana y decir capturamos a unos funcionarios cuando esos funcionarios no tienen ninguna responsabilidad. Doctor del Río, vuelvo a mi pregunta de las fechas porque eso es muy importante y le voy a leer muy rápidamente lo siguiente. Dice la policía en su comunicado del 1 de junio, el analista les informó a sus superiores que el requerimiento obedecía a una actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado el 26 de enero de 2023, mediante el cual se ordenó ingresar 2 líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, es decir, el Clan del Golfo, con base en una solicitud realizada por un investigador de la Dijín. Es decir, bajo ese parámetro, la policía también pues estaría mintiendo porque las fechas no coinciden según lo que usted nos dice. No, pero es que yo no veo que estén mintiendo. Todo lo que están diciendo es cierto. Incluso lo están diciendo con posterioridad al hurto. Seguramente la Policía Nacional tuvo un error en la fecha, pero no veo dónde esté la mentira ni que no quepa en una argumentación. Pero un error, pero fue comunicado por el propio agente que fue interceptado. Según lo que tenemos entendido, el general Salamanca, de hecho, se reunió con él y ahí se dio toda la información. Qué pena, le insisto, porque es muy importante el tema de las fechas. ¿Cuál agente que fue interceptado? Aquí no hay ningún agente interceptado. Realizó supuestamente esas supuestas interceptaciones, la policía tuvo un informe de él y ahí, pues basado en eso, se hace ese comunicado. Entonces, por eso yo le insisto tanto. Es que la gente no ha dado ninguna declaración. El agente no ha hablado con el director de la policía ni con alguien de la policía. El patrullero de la Dijín que recibió la información de la fuente humana no ha dado ninguna declaración judicial. Ninguna. De hecho, estuvo citado ayer en Palo Quemado para un interrogatorio que ocurrió, entre otras cosas, de manera irregular y decidió guardar silencio. Se estableció en un acta con un escrito por parte de la abogada Claudia Mora que lo acompañó a la diligencia, que no existían garantías en ese interrogatorio. Si hay un comunicado que dice que el día 26 de enero se dieron las interceptaciones, es un error con relación a la fecha. No es que la Policía Nacional esté diciendo mentiras. Es un error sobre la fecha, pero los hechos que la soportan sí coinciden. Lo que no coincide sobre los hechos son las manifestaciones que hace Fiscalía. Señor del Río, hay una parte de la historia que aún a los colombianos no le queda clara, y es que la niñera Marelvis dijo en sus declaraciones en su momento que en la casa de la jefe del despacho del presidente, Laura Sarabia, se movía mucho dinero en efectivo. ¿Qué se sabe de los movimientos que se hacían en cuestión de dinero en esa casa? No, pues eso está en investigación. Todo eso está en investigación. Esa parte de la investigación hace parte del proceso que tiene o que lleva la Fiscalía sobre el hurto.
Recuerde que mi intervención es la parte de todo este evento que tiene relación con las interceptaciones en el Chocó. Todo eso estará aquí sobre investigación, pero lo que yo sí le digo a usted es una cosa. La Fiscalía General de la Nación quiere llevarse por delante a la señora Laura Sarabia para sacar créditos desde su enfrentamiento. Y lo que yo he podido investigar es que la señora Laura Sarabia no tiene ninguna responsabilidad en esto. Ok. Pues mire, abogado del Río, vamos a esperar sobre todo qué es lo que pasa acá con este interrogatorio. Usted dice que no han dado ningún informe judicial los policías que fueron llamados a indagatoria, ¿correcto? No han dado ninguna declaración ante las autoridades judiciales. No sé si exista una comunicación verbal entre los superiores y el patrullero donde él haya hecho alguna comunicación, pero declaración judicial por parte del patrullero de la Dijín no existe. Repito, de hecho, ayer era su interrogatorio y decidimos entonces guardar silencio porque no existían al interior de esa diligencia las garantías necesarias para él. Entendemos. Gracias al abogado Miguel Ángel del Río, que está asegurando que en el caso de estas interceptaciones los funcionarios de la Dijín recibieron información de una fuente del Clan del Golfo conocida por la Fiscalía de Quibdó y dejaron consignado el reporte en un informe, y que la Fiscalía, según dice el abogado del Río, duró 7 días más escuchándolos después de que la Dijín informó sobre esto. Gracias, abogado del Río, por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. María Camila, saludo especial para usted, para la mesa de trabajo y todos sus televidentes. Una buena mañana, gracias.